Comenzaré hablando en este vídeo de cómo los misioneros invadieron los territorios de las brujas. No fuimos solo nosotros quienes invadimos las iglesias. Los misioneros entraban en las aldeas de brujas para predicar. Las almas aceptaron a Jesús como su Salvador y ya no buscaron brujas. Y dejaron de consultarnos para ir a las iglesias. Los nuevos conversos ya no creían en las brujas y perdimos muchos clientes que pagaban mucho por nuestros servicios. Y empezamos a odiar a los misioneros que venían de muy lejos a molestarnos mientras los pastores se quedaban en sus iglesias. Los misioneros venían a nuestro pueblo. Algunos enviados por Dios y otros por sus pastores. Las brujas empezaron a odiar a los misioneros mucho más que a los pastores. Y algunos de ellos alquilaron salones para iniciar una nueva obra bajo las órdenes de sus pastores. Y una iglesia dentro del pueblo de las brujas era una afrenta. Cuando la iglesia era rebelde, una iglesia mundana, no molestaba a los espíritus de brujería que trabajaban para nosotros. Cuando la iglesia era neopentecostal, nos reíamos mucho por hacer las mismas cosas que hacíamos nosotros. Cuando la iglesia estuvo involucrada con la masonería, fue nuestro aliado. Cuando la iglesia era seria y predicaba la verdad, las brujas y aquellas iglesias dirigidas por el Espíritu Santo, donde el opera y el pastor fundador fue criado por Dios, les molestaban. Estas iglesias que antes de ser fundadas ya estaban en los planes de Dios, siendo diseñadas para empezar. Estas iglesias cuando se abrieron en pueblos de brujas, debilitaron nuestros poderes. La unción de estas iglesias entraba en la casa o templo de brujería y los demonios huían interfiriendo con nuestro trabajo. Incluso nuestros poderes de adivinación y visión no funcionaron, porque la unción de estas iglesias cortó nuestra conexión con el mundo oscuro y cuando los misioneros aparecieron en el pueblo, las brujas temieron que abrieran iglesias en el pueblo. No todos hicieron eso. Algunos simplemente predicaron y luego regresaron a su país. Las brujas no sabían cuáles eran sus intenciones y lanzaron hechizos y realizaron rituales para que se mantuvieran alejadas. Las brujas obstaculizaron el trabajo de los creyentes y trataron de detenerlos cuando aparecieron cerca de nuestro pueblo. Les arrojamos enfermedades para que se queden en cama y no prediquen la palabra de Dios, dejándolos en condiciones desfavorables. Lanzamos espíritus de pesadilla para evitar que duerman y no puedan hacer la obra de Dios durante el día, debido al sueño. Usamos espíritus de la sexualidad para entrar en los sueños de los misioneros. Y por eso soñaban con tener sexo con mujeres. Cuando apareció un misionero que hace señales y prodigios. Y cuando sanamos a la gente, le pagamos a un tipo para que mintiera sobre el misionero. Le dimos instrucciones al niño para que dijera mentiras sobre el misionero y este niño le dijo a la iglesia que el misionero era un brujo y lo conocía. Y la iglesia ya no creía en sus milagros y lo llamó hechicero. Las brujas obstaculizaron el trabajo de los misioneros. Pagamos a la gente para que escandalizaran a los misioneros del pueblo. Hoy en día, las mentiras y los escándalos son más virtuales. Hay muchos masones, brujas e incluso creyentes que pagan a otras personas para que mientan y destruyan ministerios creados por Dios. Y esta gente empieza a difamar a los hijos de Dios y a inventar mentiras en YouTube para hacer dudar de los verdaderos hombres de Dios. Y cuando un misionero abrió una iglesia en el pueblo, las brujas intentaron impedir las bendiciones de las personas que se reunían en esta iglesia. Realizamos rituales para que la gente no recibiera las bendiciones. Enviamos magia de bloqueo en forma de una manta espiritual para evitar que se elevaran las oraciones de los creyentes. Esta manta cubría toda la casa de oración, las 4 paredes estaban como bajo un lienzo oscuro y espiritual. Las santas oraciones que surgieron de los creyentes más fuertes rompieron ese manto espiritual de magia. Las oraciones de los creyentes débiles y de los que no renunciaron al mundo quedaron atrapadas como peces en una red sobre esa manta. La verdad es que la manta era como una red espiritual que atrapaba las oraciones. Y cuando esto sucedió, el creyente estaba en pecado y sus oraciones no tenían poder. Si el creyente lloró arrepentido de sus pecados, humillándose ante Dios,
Un ángel descendió del cielo con una espada y cortó esa red espiritual por la mitad. Y las oraciones son libres de ascender al cielo y ser recibidas. Las brujas intentaron impedir que los creyentes oraran. Y los que no han muerto al mundo y siguen atrapados en sus pecados. Las oraciones fueron capturadas por redes espirituales. Cuando era bruja, enviaba un espíritu maligno en forma de rana a entrar en la mente de un creyente. Vi legalidad en su vida y porque tenía el don de la visión no vi su cabeza cubierta con el yelmo espiritual que faltaba en su cabeza. El demonio rana tomó el control de su mente y comenzó a manipular sus pensamientos. Y ese demonio del tamaño de una rana eras tú horrible. Cuando este creyente comenzó a predicar, el diablo manipuló su mente y lo hizo predicar el evangelio del engaño. Lanzamos muchos dardos de locura y varios creyentes enloquecieron y fueron llevados a asilos. La gente lanzó dardos contra la depresión y muchos creyentes dejaron sus trabajos y se convirtieron en mendigos, abandonando a sus familias. Otros abandonaron a sus esposas para vivir una vida de prostitución y adicción a las drogas y la bebida. Las mujeres de la iglesia, cuando recibieron estos datos, se extraviaron. Había una hermana que se convirtió en prostituta. Las iglesias plenas perdieron muchos miembros en el mundo y quedaron con poca gente predicando. La impresión que da es que las brujas son más fuertes y la oscuridad vence a la luz. Pero la realidad es que los creyentes no buscan a Dios ni renuncian al mundo. Las brujas hacen su trabajo, que es dedicarse a sus libros, ahondar en sus rituales y obedecer a Satanás, y los creyentes no obedecen a su Dios ni practican lo que estudian en la Biblia. Las brujas nunca dicen no a los demonios y los creyentes nunca dicen no a su Dios. Los creyentes se rebelan al desobedecer la palabra y no dedicarse, no pueden derrotar a las brujas que obedecen a Satanás al 100%. Lanzamos dardos de depresión que algunos creyentes se suicidaron. Lanzamos magia sobre las mentes de aquellos que no tienen el casco de la salvación. Hablaré más sobre los planes masónicos para destruir las iglesias. Los masones construyeron iglesias falsas para tender una emboscada a los creyentes firmes. Los pastores masones invitaron a pastores de iglesias serias a predicar en las iglesias falsas que fundaron. Y los masones ofrecieron mucho dinero a los hombres de Dios corruptos. El objetivo era debilitarlos y obstaculizar la obra de Dios, que dio muchos frutos. Y cuando no logra derrotar a una iglesia ungida, la medida masónica fue corromper el ministerio primero. Y Dios, alejándose de la iglesia corrupta, se derrota a sí mismo. Y brujas en colaboración con la masonería. A las nuevas brujas que no tenían experiencia, les dimos cobertura espiritual para infiltrarse en las iglesias. Estas brujas que no tenían poderes se bañaban con hierbas que se preparaban en nuestros rituales. Esta batalla mía contra las iglesias comenzó en los años 80, 90 a principios del 2000. Pero esta batalla es vieja, el maestro brujo venía peleando desde los años 60 y a mediados de los 90, las iglesias ya estaban otorgando la legalidad. Las iglesias de hoy son mucho más legales y la bruja más débil puede derrotar a cualquier creyente de esta generación en 2021. Hay hombres de Dios hoy, pero cada año son más raros. Es difícil encontrar un hombre de Dios, porque cuando uno muere, no hay otro que lo reemplace al mismo nivel. Eliseo reemplazó a Elías y no fue inferior en la unción, pero fue usado de la misma manera en igualdad con su maestro. En 1995, cuando algunas iglesias eran legales, las brujas lograron desmantelar la misión y proyectos de muchos pastores. A partir de ese año la alarma de peligro sonó con mucha facilidad. Nuestra magia ha afectado a muchos ministerios. Evitamos mucho evangelismo e impedimos muchas obras. Neutralizamos a los creyentes al mismo tiempo que empezaba a entrar el liberalismo. La modernidad empezó a entrar en las sectas ese año y a partir de 1995 el juego empezó a inclinarse a favor de Satán. Antes de este año,
no había habido una victoria tan significativa para el bando malvado. Fueron pocos los que se desviaron, los años 80 fueron la batalla más librada contra la Iglesia. Las innovaciones satánicas quisieron entrar en las sectas y los pastores se resistieron. Los creyentes de aquella época no utilizaban casi nada que perteneciera al mundo. Sospechaban en los años 70, eran inventos de cosas diabólicas. Nuevos modelos de ropa, zapatos, peinados, pantalones acampanados y otros. El cine en esta década atrajo a más gente. La sensualidad comenzó a florecer en la sociedad. Esta fue la década de las creaciones, donde Satanás ideó sus planes sobre cómo contaminar a la Iglesia y hacer que usaran sus instrumentos. El mundo de oscuridad está mucho más organizado para destruir a los creyentes, mientras que la Iglesia solo se debilita en la fe. En las iglesias hay divisiones entre los creyentes. Entre las brujas no hay divisiones iguales en las iglesias que compiten entre ellas. Las brujas se ayudan entre sí, eso no existe en las iglesias. Cuando una bruja asciende a un grado superior, todas las brujas organizan fiestas. En la iglesia, cuando un creyente es ungido para asumir su posición, otros se ponen celosos. En la brujería, cuando una bruja asciende de rango, los demás la honran y comienzan a mirarla con respeto y admiración. Porque si logró llegar a este puesto es porque se lo merecía, trabajó duro para ello, tuvo mérito para llegar donde está. En la iglesia, cuando un creyente asciende a una posición, otros dicen, esa posición se suponía que era mía, doy mi diezmo que es mayor y estoy más cerca del pastor. No falto a los días de iglesia, hago todo lo que dice el pastor y todavía tengo más conocimiento de la Biblia que este tipo. ¿Quién fue ungido para el cargo? Yo tengo teología y él no. Otros no lo respetarán por conseguir este puesto. Y siempre dirán que no se lo merecía, que no tenía capacidad y tratarán de tirarle la alfombra para derribarlo. Y cuando esto sucede el pastor no toma una posición para evitar que derroquen el ministerio del hombre en quien confiaba y ungió para trabajar. Y el miedo que tiene el pastor de perder miembros ambiciosos de cargos y también los demás hermanos que siguen a estos envidiosos. Para el pastor es mejor perder a este trabajador ungido que perder 7 miembros que están en contra del trabajador ungido. En brujería, esta conducta de rivalidad y de querer quitar a alguien de su puesto se llama traición. La bruja que intenta derrocar al otro es llamada traidora y ningún traidor puede ser parte de la convención, porque no es digno de confianza dejar que una bruja que piensa en derrocar sea el liderazgo. Los códigos de la ley sobre brujas excluían a los rebeldes como una amenaza. Y cuando la rebelde intenta vengarse lanzando sus hechizos para apuntar a alguien de la convención. Las brujas pueden ver sus hechizos lanzados, tienen el don de la clarividencia. Y ellos devolverán los ataques, no solo a una bruja, sino a todo el aquelarre contra la bruja rebelde. Una bruja que renunció a la convención, su sueño era dejarla nuestra y fundar otra convención de brujas, solo para ser presidenta y establecer sus reglas. Quería probar el poder y ser una gran líder. El problema es que ella comenzó a lanzar magia para apuntar a la convención y ella sola desafió a todas las brujas de la convención. Y el resultado fue su muerte. Esta mujer recibió todos los ataques de toda la convención. Todos los hechizos la golpearon provocándole terribles quemaduras. Su carne se estaba pudriendo y cuando murió parecía que llevaba varios días muerta. Pero siempre ha habido unidad entre las brujas,
están muy entrenadas y practican la doctrina satánica de los libros. Las iglesias de hoy están desunidas y la amada novia de nuestro Señor Jesús es un solo pueblo. En el ámbito espiritual, vence un pueblo unido que lucha contra el mal. Un pueblo desunido que pelea entre sí, intercambia insultos, ofendiéndose unos a otros y hablando mal de la iglesia a la que asiste su hermano. Esto desgasta a la iglesia y la deja más débil para que los demonios la destruyan. Mientras que las iglesias pelean entre sí por doctrinas o disputas del alma. Los demonios entran en estas iglesias distraídas y operan. Porque todos pasan tan desapercibidos, pensando en confrontar a otros creyentes de otros ministerios y hasta escandalizar a otras denominaciones pensando que las almas dejarán de ser miembros allí y se congregarán con ellos. Mientras están ocupados con estas cosas, los demonios están poniendo sus estrategias en los ministerios. Las brujas están unidas y no pelean entre ellas y sus poderes crecen. La Biblia dice que un reino dividido no puede durar mucho. La Iglesia está tan dividida que cada año se vuelven más carnales y egoístas, muriendo en sus transgresiones. Cuando era bruja me enfrenté a algunos creyentes con un nivel espiritual más alto de lo normal. Eran creyentes diferentes a aquellos que las brujas lograron neutralizar. Estos creyentes se destacaron mucho en el mundo espiritual. Cuando las brujas les arrojaron dardos, la unción era tan alta que los dardos se disolvieron cuando se acercaron a ellas. Cuando realizamos un ritual de magia negra para construir varias barreras espirituales para evitar que descendieran las bendiciones de estos creyentes. Vi un ángel con su espada de fuego cortando todas las barreras en el aire que impedían que descendieran los ángeles de bendiciones. A veces cuando los ángeles atraviesan todas las barreras espirituales. Y las brujas al ver que perdieron la guerra contra los ángeles. Las brujas enviaron millones de demonios al aire para evitar que los ángeles descendieran para ayudar a los creyentes. En el libro de Daniel 10 versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en ayuda de mí, y lo dejé allí con los reyes de Persia. Aquí explica que los demonios intentan impedir que los ángeles desciendan para entregar bendiciones o respuestas a los santos. Las brujas dominaban el aire a través de demonios voladores en forma de pájaros e insectos. Esta legión cooperó mucho con las brujas. Las brujas tienen una conexión espiritual con los espíritus malignos que trabajan en el campo de la brujería. La legión de aire formó una barrera para impedir que descendieran los ángeles de la bendición. Y 4 ángeles de guerra llenos de unción que de sus cuerpos de luces salen con fuego. Parecían llamas de fuego o antorchas humanas con forma de ángel. Cuando cayeron, la legión incluso luchó, pero no se quedó y huyó. Los misioneros tenían un alto grado de espiritualidad cuando entraron al barrio de las brujas. Los vimos como luces entrando al barrio. Y cuando intentamos alcanzarlos, un manto espiritual los cubrió. Tuvimos dificultades para comunicarnos con ellos debido a esta cobertura. En cuanto al lugar donde se hospedaban, no pudimos identificar las casas ni las calles y no pudimos verlo. Cuando no pudimos derrotar a estos creyentes y no pudimos detener la misión. Nos dimos por vencidos y los dejamos en paz. Éramos conscientes de la fuerza de estos guerreros en el mundo espiritual. Vimos su potencial y renunciamos a enfrentarlos, porque sabíamos las consecuencias que vendrían en nuestras vidas.
Cualquiera que juegue con fuego puede quemarse. En las aldeas de brujas monitoreábamos a los creyentes que entraban y a los seguidores de otras religiones. No solo los creyentes eran enemigos de las brujas, sino también cualquier legión que entrara en sus aldeas. Cada legión tiene su propio rebaño que no quiere perder. Las brujas tenían personas que necesitaban sus hechizos. La manada es también la clientela de las brujas. Cualquier religión que entró en el pueblo y robó la clientela. Nos estaría desafiando a una guerra. Otras religiones respetaban más a las brujas que a los misioneros que entraban sin miedo alguno. Los demonios que trabajan para las brujas vigilan el pueblo para ver si entra algún creyente para avisarnos. ¿Qué medios utilizan los demonios para advertir a las brujas? Es a través del agua, cristales, fuego, bolas de cristal, espejos y otras cosas. Y quien lucha contra una bruja se enfrenta a sus hechizos y también a una legión de demonios de brujería. Los demonios ayudan y apoyan a las brujas en la batalla espiritual y quien quiera que desafíe a las brujas, enviamos a los demonios para atacar a la víctima. Las personas que desafían a las brujas envían espíritus de la muerte para matar a los ahorcados o exprimirles el corazón. Hay personas que mueren por asfixia y otras por infartos. Llegué a un alto grado en el mundo de la brujería que engañó a algunos misioneros. Cuando llegaron a nuestra aldea, manipulé sus visiones. Les lancé un dardo a sus mentes para que tuvieran las visiones que quería. Y pensaron que las visiones eran de Dios. Incluso envié un demonio transfigurado en ángel a un misionero. Y este demonio les dio el mensaje de hablar y también les dijo que predicaran en otro lugar. Y en aquel lugar donde el diablo quería enviar, no había almas para ganar. Lo que esperaba a estos misioneros en ese lugar era una trampa mortal, diseñada por demonios. Manipulé revelaciones, envié espíritus de engaño para revelar y traer profecías a los creyentes. Creían que era el Espíritu Santo. Fui graduado por Satanás para realizar señales de prodigios. Satanás envió a una de las brujas más importantes de la convención para ungirme con aceite de hierbas, mezclado con otras esencias vegetales. Y cuando recibí esa primera unción, sentí una presencia maligna y mi alma se sintió tan mal que me reí. La primera unción que recibí fue esta, la unción que me hizo malvado con la naturaleza diabólica. Me volví como Satanás y la imagen de mi rostro se oscureció. La segunda unción que recibí fue de un demonio que vino a mí. Y me echó en la cabeza agua sucia y maloliente y no sé el origen ni la mezcla. Cuando este demonio derramó esa agua sobre mi cuerpo, sentí un hielo en mi alma y mi cuerpo quedó congelado, pareciendo un muerto. El demonio que me ungió trabaja en el campo de la brujería. Empecé a tener habilidades en la magia, y ese hielo que sentí al ser ungida, me convirtió en una mujer fría, sin compasión, sin piedad y sin amor. El tercer demonio que me ungió en mi habitación derramó una esencia oscura sobre mi cabeza, pero era invisible. La segunda unción fue un líquido que podía sentir y controlar la materia que puedo ver y tocar, mientras que la tercera unción fue un aceite espiritual, lo que significa que tendría control sobre el mundo espiritual y todas las criaturas invisibles en el mundo de la oscuridad. Este demonio no fue producto de brujería que me ungió con esa esencia espiritual, vino del infierno enviado por el mismo Satanás. Mis dones malvados han aumentado.
El cuarto demonio que me ungió fue uno de los líderes de la legión de demonios que trabajan en brujería. Me arrojó fuego a la cabeza que mi cuerpo se incendió de pies a cabeza y comencé a hablar en lenguas extrañas. Esta fue la última unción que recibí, la cuarta. La quinta unción la haría el líder de brujería, quien coordina a las brujas y guía cómo se debe hacer. No llegué a recibir esta unción, que es la quinta. El sexto simboliza el número de la bestia y la última unción y la más difícil y eleva el nivel de la bruja. El mismo Satanás viene a ungir porque es la unción más importante. En el mundo de la brujería, las brujas respetan las jerarquías y obedecen a los espíritus diabólicos. Las infanterías demoníacas son una legión que usa armas espirituales para atacar a las personas. Usan dardos, flechas, lanzas, tridentes y otro tipo de armas invisibles. Hieren a la gente hasta la muerte. Y a los que Dios no permite morir, los hieren con sus armas malignas, dejándolos enfermos. Y la artillería del infierno que también usa armas espirituales de muerte. Siempre estás preparado para las batallas espirituales y la iglesia de hoy no lo está. Es la caballería oficial de Satanás la que encarcela a las almas en varias prisiones. Llevan cadenas en las manos, candados, llaves y cerrojos. Y también llevan jaulas y pequeñas celdas para aprisionar a las almas aún vivas en la tierra, atrapan sus almas espiritualmente. Hablo porque vi a estos demonios y cada candado que llevaban en sus manos tenía el nombre de una especie de prisión. En un candado estaba escrito prisión tecnológica. En su momento la televisión y el cine eran las principales prisiones. Hoy Internet ha traído muchas redes sociales y sitios web diabólicos que forman parte de este cerrojo tecnológico. El otro candado que vi tenía el nombre de drogas. Es un tipo de prisión que hace que la gente sea adicta. El otro candado decía que las bebidas alcohólicas son otro tipo de prisión. El otro candado se escribió Mamón, es otro tipo de prisión que hace al hombre esclavo del dinero, haciéndole olvidarse de Dios. El dinero elimina toda dependencia de las provisiones divinas y se presenta como una solución. El dinero habla así, no necesitas de nadie ni de Dios, yo soy la solución para todo lo que deseas. Vi un candado que decía sexo. Es un tipo de prisión que deja a las personas atrapadas en la fornicación, el adulterio, la prostitución, las orgías, la orgía, la homosexualidad, la necrofilia, la zoofilia, el cambio sexual como lésbico, transexual y la mutilación de zonas íntimas como la extirpación de testículos para cambiar de sexo. Hay varias adicciones sexuales que son repugnantes y abominables a Dios que son prisiones. Hay varios candados de prisión que no recuerdo, los nombres son difíciles, los que dije se pueden memorizar. La tecnología encerró en mi época como bruja atrapó a la gente en telenovelas y películas. Hoy en día los juegos y aplicaciones también forman parte de la tecnología. Estos demonios de la guerra espiritual son letales para los no salvos. La magia de las brujas también es letal para aquellos que no tienen sus vidas arregladas. En el mundo espiritual vi territorios espirituales en forma de cuadrados rodeados de cables eléctricos que impiden que nadie huya de estos territorios. Estos demonios atrapan a las personas dentro de ese territorio espiritual cuando una persona es adicta a algún pecado. Ella está atrapada y el territorio donde está atrapada puede ser la tecnología, el sexo, las drogas, las bebidas, la mentira, el robo o cualquier pecado que sea adictivo.
Las redes sociales son uno de los territorios espirituales que atrapa a las personas. Los periódicos que manipulan las noticias e incluso mienten para ganar ibope y audiencia son territorio de prisión. Esas adictivas series o telenovelas de varias temporadas que te mantienen enganchado hasta el último capítulo son prisiones. Dibujos que son territorios de encarcelamiento infantil. Los juegos que encarcelan a jóvenes y niños también son cárceles. Chismear es una adicción o hablar mal de todos es territorio carcelario, ya que la adicción está en la lengua de la persona. El creyente puede liberarse de algunas prisiones como las redes sociales, la televisión, el fútbol y la pornografía, pero puede quedar atrapado en el territorio de la exaltación, la mala lengua y el orgullo. Es necesario liberarse de todos los territorios del pecado para que estéis preparados para ascender al cielo. Un creyente liberado de todos los territorios está listo para morir. No existe ninguna cadena espiritual que te ate a ningún pecado. Estas cadenas y candados espirituales, al esposar a los creyentes, les impiden subir. Es como un perro que intenta escapar, pero no puede porque está atrapado en una cadena atada al árbol. No puedes ser salvo si estás atrapado en la cadena de la oscuridad y en el poder del maligno. Vi jaulas espirituales de más de 2 metros de altura en manos de demonios. Un pájaro no puede volar hacia el cielo cuando está atrapado en una jaula. Tu vuelo al cielo significa tu libertad. Si Jesús vino hoy y la iglesia está atrapada en alguna jaula espiritual, no se levantará. Para volar al cielo, para encontrar a Jesús, hay que ser libre. El vuelo de la iglesia hacia las nubes significa su libertad. Y la libertad está en Jesús. Aunque sirviendo a Jesús y dejando de hacer muchas cosas en este mundo. Para muchos puede parecer esclavitud porque priva a la carne de muchas cosas. Pero esto no es prisión, sino liberación. La carne quiere volverse adicta al pecado y quedar atrapado en las cosas del mundo es prisión. La carne no sabe discernir qué es la libertad porque piensa que los placeres carnales significan ser libres. El espíritu humano ya sabe discernir qué es libertad y qué es esclavitud. La salvación es cuando te liberas de todas las cadenas. La salvación es que no estás atrapado en ninguno de los territorios de Satanás. La salvación es que eres libre de estas jaulas espirituales. La salvación es que estás fuera de estos territorios espirituales malvados. Cuando estamos fuera de estos territorios malvados, los demonios no pueden controlarnos ni influirnos. Un creyente fuera de estos dominios está libre del control del mal y es salvo. Rara vez se captura un pájaro libre, pero si un pájaro queda atrapado en una jaula, su dueño hará lo que quiera y podrá venderlo a otra persona o matarlo. La vida del pájaro queda como rehén en manos de su dueño. Quien esté atrapado en estos territorios no tiene autoridad sobre los demonios porque están atrapados en sus territorios. Son creyentes cautivos que sirven a estos demonios y no pueden enfrentarlos. Mientras están atrapados en las garras de los demonios, se convierten en los señores de las vidas de estos creyentes en el mundo espiritual. Sobre las prisiones de los creyentes están las leyes espirituales que gobiernan el bien y el mal. El siervo no puede con su amo y no tiene más autoridad que su amo. Para no poder seguir sirviendo a su Señor, tiene que abandonar sus dominios y abandonar los territorios de su Señor. Tiene que romper su alianza con este Señor para tener una alianza con otro Señor. Y en el mundo espiritual, cuando rompes una alianza con tu Señor,
formarás una alianza con otro señor a quien puedas servir. En el ámbito espiritual, o sirves a Jesús o a Satanás, porque hay dos caminos, el ancho y el angosto, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Cuando dejes de servir a uno, estarás sirviendo al otro. Cuando sales del dominio de uno, incluso sin quererlo, entras en el dominio del otro. Estas cosas están fuera de nuestro control, porque son leyes que gobiernan el mundo espiritual y también el mundo material o mundo físico o mundo terrenal, como quieras llamarlo. No puedes liberar a una persona orando por ella si estás atrapado en uno de los territorios del mal. Tal vez estés atrapado en un territorio diferente al de la persona a la que estás orando y dentro del territorio del mal, atrapado y sumiso a tu Señor, las oraciones no tienen poder. Es como si tuvieran prisa dentro de una caja. Una persona atrapada dentro de una jaula, aunque tenga una espada en la mano, no tiene espacio para empuñarla y todos sus esfuerzos dentro de una jaula quedan dentro. La Biblia en manos de un rebelde es un libro común y corriente sin poder. Cualquier movimiento que haga el prisionero para escapar por sus propias fuerzas es en vano, todo queda atrapado en la jaula, sin llegar siquiera al techo. Estas son las oraciones de quienes intentan liberar a otras personas. No van más allá del techo de estas jaulas espirituales. Pueden gritar reprensión, ayunar con oraciones de guerra. Las oraciones de un rebelde que no renuncia al pecado no se levantará ni saldrá de la jaula. Estos son los mismos que los profetas de Baal que clamarán por ayuno y harán sacrificios, campañas y no tendrán respuesta. Baal no escuchará y no hará nada. A Baal no le gusta hacerse electores. Baal quiere mantener a los prisioneros encerrados e ignorará cualquier protesta. Aunque claméis al Dios del cielo para que haga algo por vosotros, Él no puede responder, porque no le sirve. Un rey no puede hacer nada por un siervo que sirve a otro rey. Un rey no puede atender a servidores que se encuentren fuera de su castillo, territorio y bajo el dominio de otro rey. Un rey no puede hacer nada por alguien que sirve a otro señor y vive en el área de ese otro rey y cumple sus leyes. La única oración que Dios escucha de un rebelde es la oración de arrepentimiento con cada alma y corazón. Es esta oración la que romperá la alianza con el rey malvado, y hará que el rey bueno rescate al prisionero. No se puede servir a dos señores, o complacer a uno y molestar al otro. No ceder para servir a Jesús y al diablo. Hay creyentes que permanecen en la iglesia participando del cuerpo de Cristo y están en el mundo practicando todo lo que agrada a la carne. Jesús no comparte a su esposa con nadie. La esposa que quiere tener a Jesús como marido y al mundo como amante, no acepta y rompe la alianza. De la misma manera, tú que eres mujer no querrás que tu marido tenga una amante. De la misma manera, si un hombre viera la traición conyugal de su esposa, pediría el divorcio. Imaginemos a Jesús que es santo y no quiere compartir con nadie a su futura esposa. En las leyes espirituales, o eres amigo de Dios y tienes al diablo como enemigo, o te vuelves amigo del diablo y enemigo de Dios. Y quien ama al mundo ya es enemigo de Dios. Cualquiera que viva otro evangelio que no sea el de Dios está atrapado en el territorio del maligno por vivir su evangelio, y todas las oraciones de estos creyentes son retenidas. Mire a los neopentecostales que claman para romper maldiciones, oran por los enfermos y hacen campaña para que el pueblo reciba bendiciones. En el mundo espiritual, estos hombres están aprisionados y sus oraciones,
Sus gritos y sus campañas quedan atrapados en sus territorios carcelarios. No tienen la autoridad para orar y hacer que esto suceda. A menos que tengan un acuerdo contigo que los mantenga encarcelados. ¿Qué acuerdo es este? Funciona así. Ya que están atrapados en el mundo espiritual y no pueden hacer nada y mucho menos liberar a nadie. El Señor que lo encarceló puede enviar a los demonios para que obedezcan sus órdenes y realicen muchas maravillas, sanen y abran puertas de empleo. Las brujas también están atrapadas dentro del territorio espiritual de los demonios y se las llama sirvientas o esclavas del diablo. Y dentro de este territorio las brujas hacen el mal y son sumisas a los demonios y no pueden ser liberadas por ellos. Una persona en prisión no puede hacer el mal, se vuelve inofensiva en el mundo espiritual. Pero dentro de este territorio penitenciario, existe un acuerdo y pacto, donde los presos pueden hacer el mal a pesar de estar presos y participar en el ejército de Lucifer. Las brujas son prisioneras de Satanás, pero están en su ejército y pueden luchar contra la Iglesia y obtener autoridad y dones. Los agentes de la liberación de Jesús tienen la autoridad de entrar en la vida de estas personas que se encuentran prisioneras en estos territorios, así como Él resucitó a Débora, Ahod, Samgar y Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los reyes. Para entrar en uno de estos territorios malvados, no puedes quedar atrapado en ninguno de ellos. Tiene que ser enviado por Dios para liberar a los prisioneros. Cuando es ungido por Dios y entra en estos territorios, los demonios son incapaces de arrestarlo e intentan luchar con la intención de vencer. Y cuando el hombre de Dios entra, lleva una espada espiritual que atraviesa las jaulas, cadenas, cerrojos y candados. Esta espada es la palabra de la boca del ungido, que es cortante como espada de doble filo. Esta espada solo tiene efecto en boca de verdaderos guerreros. En boca de aquellos que no tienen ningún compromiso con Dios, esta espada se embota y no sirve de nada. La Biblia en manos de un creyente en el mundo es un libro cualquiera, pero en manos de un hombre de Dios es un arma poderosa y letal que sacude las estructuras del infierno. Pero cuando los ungidos entran en los territorios a liberar, tienen que tener cuidado con las tentaciones para no caer en el pecado y quedar atrapados también. No sirváis a dos señores. Jesús no quiere una esposa para compartir los placeres de este mundo. Quiere una esposa fiel que no se prostituya en este mundo. El diablo es el único que acepta una esposa prostituta. A Satanás no le importa compartir a su esposa, es un traidor y le gusta que lo engañen. Satanás acepta una esposa infiel que puede cometer adulterio espiritual con otras cosas. Satanás ya tiene cuernos que no salen de su cabeza. Tengo que escribir mi experiencia porque es genial, al fin y al cabo fueron 20 años recibiendo revelaciones de espíritus malignos. Si tuviera que dar mi testimonio sin escribirlo, olvidaría detalles importantes. Termino esta parte del vídeo que continuará en el volumen 4 en otro vídeo.